Lo que les voy a contar es una serie de anécdotas que me pasaron cuando iba yo en la prepa, o sea, ya hace unos años. Y me pasaron en un lugar que está muy bonito, pero también un poquito extraño. El lugar se llama la ex hacienda de Chautla y está cerca de San Martín Texmelucan. En esta hacienda pues han grabado como bastantes películas y telenovelas y todo porque está la hacienda y hay un lago artificial y en el lago artificial está construido un pequeño castillo. Entonces está muy bonito el lugar. De hecho, ahorita ya construyeron un hotel en la parte de la hacienda. La verdad es que ya no he ido, yo ni siquiera sabía que existía ese hotel, pero bueno, es un hotel de lujo, está muy padre, lo vi en las fotos en internet. Y si tienen oportunidad, vayan a ese lugar, está muy bonito. Y si pueden quedarse en las noches, quédense para que vean de qué les estoy hablando en esta historia. Después del comercial les voy a empezar a contar las cosas que a mí me pasaron cuando yo fui a ese lugar hace algunos años. Y bueno, les decía que esto me pasó cuando iba en la prepa. Tenía unos amigos a los que les gustaba grabar videos de terror y de risa, etc. Y pues a mí también me gustaba hacer esas cosas, entonces decidimos ir a grabar a esa hacienda. Siempre nos gustaba ir por las tardes, ya cuando estaba a punto de oscurecer, pero la verdad no nos quedábamos hasta en la noche porque es una zona bastante peligrosa. El lugar está muy solo y pues está muy feo y pues nosotros éramos muy chamacos, entonces pues decidíamos no quedarnos hasta muy tarde. Pero siempre que íbamos, los guardias de seguridad nos decían que en la noche pasaban cosas muy raras. Y como veían que llevábamos nuestras cámaras, nos decían sí, deberían quedarse para que vean que en serio pasan cosas, etc. Porque hubo un tiempo en donde en ese lugar empezaron a permitir que llevaras tu tienda de campaña y acamparas ahí. Posteriormente hicieron una zona como de cabañas y ya también podías quedarte en las cabañas o acampar en tu tienda de campaña. Y ya después se hizo como un centro turístico, etcétera, pero esto fue mucho antes de que esto sucediera. Cuando nosotros fuimos apenas habían construido las cabañas y apenas empezaban a dejar que te quedaras a acampar por las noches. Y bueno, para no hacerles larga la historia o las historias, lo que pasó fue lo siguiente. Como los guardias nos habían dicho esto, pues nosotros dijimos, vamos a grabar y todo estaba muy padre. Así que llevábamos una cámara y llevábamos la pila súper cargada. Y lo que nos pasó fue que justo cuando llegamos a la hacienda empezamos a grabar, pero la pila se empezaba a descargar repentinamente, como si no hubiera cargado por completo. Apagábamos la cámara para ahorrar la pila, pero cuando volvíamos a encenderla, la pila se volvía a descargar y finalmente se apagó por completo y ya no pudimos grabar nada. Esa fue una de las cosas que nos pasaban cuando queríamos grabar. Bueno, antes les tengo que explicar más o menos cómo estaba hace unos años la hacienda. Antes las haciendas tenían bastante zona de terreno, lo utilizaban para cultivo. Y bueno, en la entrada antes entrabas a la hacienda y a los lados estaba como el terreno, también hacia el frente estaba el terreno, y luego pasabas como una zona donde está una capillita, etcétera, y una fuente, y después bajabas como unas escaleras así bonitas y después había un pedazo como de terreno, bueno, como pasto y así, y te encontrabas el lago artificial y en el lago pues habían unas lanchitas para que tú pudieras andar en el lago, o también había una zona de pesca y ya entre el lago encuentras un caminito que te lleva directamente al castillo, que es como el atractivo principal de ese lugar. Y antes, ahora ya no está así, o no sé por qué no he ido, pero hace mucho tiempo al lado como izquierdo de toda esa zona había un área como boscosa donde la gente podía estar ahí e ir al bosque, etcétera. Y por ahí habían como unas ruinas de la misma hacienda, o sea, como que vestigios de la hacienda, pero estaba como que abandonada esa zona, no estaba vigilada ni nada, y pues sí estaba un poquito peligroso porque habían pues muchos animales, víboras, etcétera. Pero a nosotros nos gustaba irnos precisamente hacia esa zona boscosa porque estaba muy bonita. Uno de los guardias pues nos quería así como que chamaquear, yo creo, o no sé, pero nos decía que no nos acercáramos a esa zona donde estaban como esas ruinas de la misma hacienda, que porque supuestamente ahí emparedaban a los empleados de la hacienda. La verdad es que no creo que eso sea cierto, o no sé, pero eso nos decían los guardias, yo creo que para alejarnos de ese lugar o algo así. Entonces, como nos acercábamos a ese lugar y nos parecía bastante extraño porque se veía medio creepy, quisimos grabar. Entonces un día fuimos con la cámara, lo que hicimos para que no se nos descargara la pila, porque extrañamente siempre nos pasaba eso, fue que llevábamos la pila y no se la pusimos a la cámara sino hasta que llegamos a ese lugar.
Entonces ya entramos como a esa zona boscosa, llegamos al lugar, encendimos la cámara, le pusimos la pila obviamente, y lo que sucedió fue lo siguiente: yo iba hasta adelante grabando, y para acceder a ese lugar, pues como hay muchos matorrales y ramas y así, pues tienes que ir como que tanteando la zona y eso. Y entonces yo iba hasta adelante con la cámara, y atrás de mí iban como todos los demás, como en fila india, digamos, estaban así todos atrás de mí. Y entramos a esa parte donde les digo que habían como ruinas de la misma hacienda, y eran unas paredes así como de adobe, o no sé cómo se llama esa cosa, pero no tenía techo. En lugar de techo había una estructura metálica que se ve que ya se habían caído como la parte del techo, pero en lugar de techo habían plantas, ya las plantas se habían hecho como un techo, y llegaba así como a un punto donde llegabas hasta el fondo y ya estaba muy chiquito y muy oscuro, se hacía como una especie de cuevita porque estaba así todos los matorrales y el árbol así. Y entonces entrábamos hacia la zona esa como cuevosa, y ahí es donde nos pasó lo siguiente. Pues ya íbamos todos y yo iba así disque súper valiente con la cámara grabando, y cuando entramos a esa como cuevita se empezó a oscurecer todo, o sea, de verdad estaba tan oscuro que no veían nada. Entonces decidí no seguir avanzando, pues por miedo a que me saliera una víbora o algo así, o a que me cayera o que hubiera algo y que no lo viera y me cayera. Entonces decidí poner el night shot, porque en ese entonces las cámaras tenían night shot. Entonces lo puse y no se veía nada, solo se veía verde. Ven que el night shot es como verdoso oscuro, entonces solo se veía como verde y como que algunas ramitas de los árboles, pero no se veía nada hacia el fondo, o sea, no se veía absolutamente nada. Y me empezó a dar un poquito de miedo porque sí, la vibra se empezó a sentir medio rara. Entonces los que iban atrás de mí, la verdad es que también iban bien miedosos, pero como para evitar su miedo, como que hacían bromas y estaban jugando nada más, hasta que de repente yo empecé a escuchar unos ruidos bastante extraños de mi lado derecho. Cuando les dije que se callaran porque estaba escuchando ruidos, todos me hicieron caso y se quedaron en silencio. Y empecé a escuchar como una especie de respiración, pero era como una respiración de alguien como si estuviera durmiendo o roncando, no sé cómo explicarlo, pero se escuchaba cada vez más cerca, y de repente lo escuché como muy muy cerca de mi oído, y lo escuché como un gemido, gruñido grave, no sé cómo explicarlo, pero era un gruñido extraño, y lo escuché muy cerca de mi oído. Entonces la persona que estaba atrás de mí, yo sé que también lo escuchó, porque cuando se escuchó me agarró así súper fuerte y yo también me espanté, entonces grité y nos salimos corriendo todos. Ya estando afuera y lejos de esa cosa, como cueva, empezamos a preguntar quién había escuchado. Al parecer las dos personas que estaban atrás de mí también habían escuchado lo mismo que yo y también les dio mucho miedo. Los otros no escucharon nada porque estaban como afuera de la cuevita, pero decidimos regresarnos porque ya teníamos mucho miedo. Ya en el camino de regreso hacia el castillito y hacia la hacienda, pues empezaba a oscurecer un poco porque eran como las 6, 7 de la tarde y ya se empezaba a oscurecer y ya empezábamos a tener como un poquito más de miedo, más por lo que nos acababa de pasar. Y justo en ese momento, cuando íbamos como en dirección hacia el castillo, uno de mis amigos ahora iba grabando y dijo que estaba viendo como una especie de silueta blanca en el castillo. Necesito explicarles cómo es el castillo para que entiendan qué es lo que vimos y por qué nos sorprendió. El castillo pues tiene una estructura de castillo con dos torres a la orilla, y en el centro pues una estructura rectangular. En una de las torres hay un acceso, son unas escaleras en donde tú vas como que, digamos, haciendo esto en la torre, o sea, las escaleras son circulares, y luego llegas hasta el techo y te vas hacia el centro del castillo. En ese centro del castillo hay un balconcito donde tú te puedes asomar y puedes ver todo el panorama. Creo que sí hay acceso también hacia la otra torre y hacia otras partes del castillo, pero para los turistas en general solamente el atractivo es que subas al castillo, que veas el panorama y que te regreses. Abajo hay un restaurante donde, o sea, está abajo en la parte baja del castillo, y entras al restaurante y como que digamos que en el centro del castillo hay un salón, bueno, había en ese entonces un salón enduelado que estaba vacío, que suponemos lo utilizaban cuando habían eventos especiales, porque incluso ese lugar lo puedes rentar para bodas, 15 años, etcétera. Pero generalmente todo lo hacían en la hacienda, en el castillo casi no permitían nada porque lo tenían realmente bastante descuidado, solamente era para que los turistas subieran y bajaran, etc. Ahora no sé cómo esté, pero en ese entonces así estaba. Entonces en las torres hay unas ventanas que, o sea, si tú vas subiendo las escaleras, pues puedes ir viendo por las ventanitas hacia el exterior. Ya que les expliqué eso, nosotros veníamos del bosque hacia el castillo, y el que iba grabando dijo que vio una silueta en
una de las ventanitas del castillo. Empezó a grabar hacia el castillo, pero la verdad es que las cámaras de antes, bueno, también las de ahora, no sé, el zoom no, como que al momento de hacer zoom, como que la imagen se pixelaba bastante. Entonces en el video se veía como se acercaba y sí se veía algo blanco, pero cuando se acercaba el zoom pues todo se veía blanco y ya no se apreciaba nada exactamente. Pero a lo lejos nosotros veíamos claramente como una silueta de una persona, pero era una silueta como blanca, como si fuera de luz, y estaba parada en una de las ventanitas, lo cual es bastante extraño porque les repito que las ventanitas solamente están en la parte de la escalera, entonces si hubiera habido alguien, pues qué raro que estuviera ahí parado en las escaleras viendo hacia donde estábamos nosotros. Puede que sí, no sé, pero lo más extraño es que era una silueta blanca, o sea, no se veía como una persona normal, se veía como algo de luz blanco, no sé, extraño. Y pues no sé si era porque nos acaba de pasar lo del gemido que escuchamos o lo que sea, pero ya estábamos muy espantados. Así que fuimos hacia el castillo y quisimos subir a ver, pero pues no había nada. Y ya nos regresamos y nos fuimos directo hacia la parte de la hacienda. Llegamos hacia la hacienda y le contamos al guardia lo que nos había sucedido y él nos dijo, ya ven, les dije que sí pasaban cosas, no sé qué. Ya no pudimos revisar el video porque ya se nos había acabado la pila, porque les digo que siempre las pilas de las cámaras como que se nos agotaban muy rápido, no sé si era por la cámara o no sé qué era lo que pasaba. Pero ya no pudimos revisar los videos, así que decidimos ir a mi casa para revisar lo que habíamos grabado, para ver si en serio se escuchaba el gemido que habíamos escuchado en esa como cuevita, y para ver lo de la silueta, para ver si en serio era una silueta o si solo era el reflejo de algo. Total que llegamos a mi casa, revisamos los videos y efectivamente se escuchaba un gruñido extraño, y en la parte de lo del castillo pues sí se veía una silueta y se veía como de una mujer. Pero era todo blanco, no se veía ni cara ni nada, solo se veía como una silueta de una mujer y era como una luz blanca. Ese video no está en mi poder porque esa cámara no era mía, era de un amigo, y a este amigo le perdí la pista hace muchos años, así que no puedo mostrarles esos videos, pero sí los vimos todos los que íbamos, y pues les cuento esto porque esto me pasó a mí. Y estas fueron unas anécdotas que me pasaron en la ex hacienda de Chautla. Si quieren conocer las otras anécdotas se las voy a contar en el siguiente video, pero para eso tienen que suscribirse para no perderse ningún video.